Bueno, un fraterno saludo de paz y bien a todas las personas que nos escuchan en todas las radios que se está transmitiendo nuestros programas y de igual manera también en las redes sociales a través del YouTube con nuestro Ministerio de Restauración Familiar Shekinah la Misericordia. Un fuerte saludo de paz y bien a todos ustedes. Dios me los bendiga, me los llene de mucha paz. Hoy tenemos un tema muy interesante. Nosotros somos misioneros, el nombre de mi esposa Mónica, el mío Rafael, del perdón y la reconciliación, misioneros del perdón y la reconciliación, con un ministerio de restauración familiar muy hermoso. Entonces queremos hoy compartirles un tema espectacular que tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida familiar y en nuestra vida ministerial, lo que tú y yo hacemos constantemente y tiene que ver cómo ser esos misioneros del Señor. Qué interesante. ¿Cómo poder yo ser misionero del Señor? ¿Cómo enlistarme en las filas del ejército de Dios para ser su misionero? ¿Qué les parece? ¿Cómo enlistarme? Me parece espectacular. ¿Qué te parece ese tema, Moni? Espectacular, maravilloso. Qué bueno. Entonces, enlistarme suena como un ejército, pero bueno. Claro, es que somos el ejército de Dios porque el apellido de mi papá Dios es de los ejércitos. Y como es de los ejércitos, pues yo hago parte del ejército de Dios. Y nos vamos a poner esa armadura de Dios para ser parte de ese ejército de Dios. Porque si vamos a ser misioneros es porque hacemos parte del ejército de Dios. Para combatir el mal, combatir tantas cosas que se nos vienen enfrente y tenemos que ser esos misioneros. Que lleva esa misión, ese encargo. Bueno, muy bien, vamos a invocar a la Santísima Trinidad para que sea el Espíritu Santo a través de su Espíritu de amor, a través del Espíritu Santo que nos coloque ese carbón encendido en nuestras bocas, que podamos hablar con palabra santa y no sea conocimiento humano y que podamos encontrar una respuesta a tantas situaciones que se nos presentan a nivel familiar. Por eso invocamos la Santísima Trinidad. Y recuerda que invocar la Santísima Trinidad, el momento se vuelve sagrado y se vuelve santo. No te vayas a confundir porque realmente este momento es sagrado. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios del cielo, yo te doy gracias, Padre eterno del cielo hermoso, porque queremos cada vez más enlistarnos en tus filas hermosas, para ir a combatir esa buena batalla, como lo dice Pablo, esa buena carrera, como lo dice Pablo, que esa buena carrera que nos lleva directamente a ser esos enviados de tu mensaje, porque tú nos envías con un propósito hermoso, nos envías para llevar esa buena noticia, esa buena palabra a todos nuestros hermanos que tanto lo necesitan, porque el mundo necesita, nuestra familia necesita llevar esa buena noticia, ese encargo, esa gran comisión. Bendito seas tú, Papá Dios del cielo, por tu amor y misericordia para con nosotros. Te alabo y te bendigo por siempre. Amén, amén, amén y amén. Bueno, Mónica, quiero leer un pasaje bíblico que está en Hechos, capítulo 8, del 28 en adelante. Dice así, del 26 en adelante. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y vete al sur por el camino de Jerusalén a Gaza. Este camino pasa por el desierto. Felipe se levantó y se fue, y en el camino se encontró con un hombre de Etiopía. Era un alto funcionario, tesorero de la reina de Etiopía, el cual había ido a Jerusalén a adorar a Dios. Iba de regreso a su país, sentado en su carro y leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: ve y acércate a ese carro. Cuando Felipe se acercó, oyó que el etíope leía el libro de Isaías, entonces le preguntó: ¿entiende usted lo que está leyendo? El etíope le contestó: ¿cómo lo voy a entender si no hay alguien que me lo explique? Y le pidió a Felipe que se subiera y se sentaron junto a él. La parte de la escritura que estaba leyendo era esta: fue llevado como oveja al matadero, como un cordero que se queda callado delante de los que lo trasquilan. Así
así tampoco abrió su boca. Fue humillado y no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El funcionario etíope le preguntó a Felipe: dígame, por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿Si de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, tomando como punto de partida el lugar de la escritura que el etíope leía, le anunció la buena noticia acerca de Jesús. Más tarde, al pasar por un sitio donde había agua, el funcionario dijo: aquí hay agua, ¿no podría yo ser bautizado? Entonces mandó parar el carro y los dos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y al funcionario no lo volvió a ver, pero siguió su camino lleno de alegría. Felipe se encontró en Azoto y pasó del pueblo en pueblo anunciando la buena noticia hasta llegar a Cesarea de Filipo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué interesante. ¿Cómo ser misioneros de Dios, Moni? ¿Qué te parece esa historia de Felipe y cómo llegar realmente a ser misioneros de Dios? Pienso que un punto fundamental es, primero, tener una comunión con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que me indica qué debo hacer, a dónde debo ir y me da la sabiduría para poder enseñar. Porque eso es lo importante, ser esa persona que tenga esa comunión con el Espíritu Santo. Entonces, primer punto, tener esa comunión. Pero yo, ¿cómo hago para tener esa comunión con el Espíritu Santo si no lo conozco? Pues debo conocerlo. Y para conocerlo es lo más sencillo. Solamente tú te levantas en la mañana y dices: aquí estoy, Espíritu Santo, buenos días, majestad divina, quiero entregarme a ti para entrar a conocerte. Y entonces el Espíritu Santo te va a decir lo más seguro: empieza a estudiar de mí, empieza con Hechos de los Apóstoles, empieza a buscarme constantemente, empieza a que esa presencia mía se manifieste en tu corazón y lo vas a empezar a experimentar cuando estudies, cuando profundices en mí, cuando te enamores de mí. Y en ese momento, cuando tú tengas esa comunión con el Espíritu Santo, Él te va a enviar, incluso sin que te des cuenta. Te va a enviar a lugares como, por ejemplo, fíjate lo interesante, que le habló directamente a Santiago y le dijo: ve hacia tal sitio y te vas a encontrar con un etíope y escucha lo que él está leyendo. Y como él tenía, Santiago tenía esa presencia viva, porque es ser testimonio, que es el segundo, pero el primero tenía esa presencia de Jesús. Él habló de su experiencia con Jesús. Entonces, pienso que lo importante, Moni, para ser esos mensajeros, esos misioneros, para alistarnos en las cuadras, alistarnos en el ejército de mi Padre Dios, es importante tener esa comunión fundamental con el Espíritu Santo. ¿Tú qué crees? Entonces, precisamente, Rafa, es necesario que nosotros hayamos tenido esa experiencia con el Señor. O sea, nosotros no vamos a recibir un llamado para ser misioneros si de verdad no tenemos una vivencia. Es lo segundo. Sí, tener una vivencia con Dios. No, pues es que el Espíritu Santo es el que nos da esa vivencia. O sea, estoy hablando del mismo. Yo pensé que estaba pasando al segundo tiempo, porque era lo que yo te iba a decir ahora. Estoy hablando de lo mismo. Estoy hablando de que, para que nosotros podamos tener esa experiencia con el Espíritu Santo, generalmente, ¿te acuerdas todo lo que nosotros pasamos? O sea, nosotros pasamos unas situaciones de situaciones difíciles, problemas aquí, allá. O sea, tuvimos una experiencia de vida que nos llevó en su momento a conocer del Señor y tener esa experiencia con el Espíritu Santo. Entonces, esa experiencia del Espíritu Santo hace que empecemos a tener, como tú lo has dicho en algunos momentos, todos esos problemas que tuvimos es lo que nos está marcando hacia dónde nosotros vamos a encaminarnos, ¿cierto? O sea, toda la experiencia que experimentamos antes, sin conocer del Señor, cuando conocimos del Espíritu Santo, nos van como que fortaleciendo en ese llamado, ¿sí?
de que nos confirma el Espíritu Santo para saber qué es lo que vamos a hacer. Porque eso de uno arrancar ahí, como se dice, sin uno tener esa experiencia con el Señor, sin saber que uno se ha superado, que uno ha logrado cosas, uno ha sanado su corazón, etcétera. O sea, y que no tiene ese, ay, me siento apasionada por ese Espíritu Santo, me siento emocionada con el Espíritu Santo, me siento enamorada del Espíritu Santo, pues yo no puedo, de verdad, o sea, no tengo la sustancia, por decirlo así, porque yo tengo que tener esa sustancia de esa experiencia con el Espíritu de Dios para que yo pueda realmente responder a ese llamado que el Señor me va a hacer, ¿no? Entonces, por tanto, ¿quién nos manda? Nos envía el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el que nos envía. Es el que nos envía, el que nos manda. Mi Jesús de Nazaret, él dijo que tenía que irse para que el Espíritu viniera. Y él nos iba a enseñar, nos iba a guiar, nos iba a mostrar, nos iba a recordar incluso. Porque a veces nosotros andamos muy preocupados, pero es que yo no sé orar, yo no sé hablar, yo no tengo palabras en mi boca, pero el Espíritu Santo es el que te la va a colocar. Entonces, eso es lo primero, recuerda, tener esa comunión con el Espíritu Santo, conocerlo, mi hermano. Para que tú seas ese misionero, conoce al Espíritu Santo. A mí me llama la atención, por ejemplo, cuando vamos a los grupos de la renovación carismática, y entonces salir a los grupos de la renovación carismática me llama siempre la atención que ellos al inicio siempre piden e invocan la presencia del Espíritu Santo en cada una de sus reuniones. Hacen incluso una oración de perdón, pero lo importante es el pedir la presencia del Espíritu Santo. O sea que es tan fundamental en nuestra vida porque estamos en la era del Espíritu de amor, del Espíritu Santo, recordemos eso, mis hermanos. Estamos en los últimos tiempos y estar en los últimos tiempos implica también estar en la era del Espíritu de amor. Entonces Él va a estar siempre, está así, presto a que nosotros lo escuchemos, a que nosotros nos dejemos guiar por Él. Por eso es tan importante tener esa común unión con el Espíritu de amor. Ya les dije cómo se hace. Bien, en la mañana, es verdad que tenemos que levantarnos temprano. Yo sí les digo, procuren siempre levantarse temprano, hagan oraciones en la mañana. Es antes de que salga el sol. Eso está escrito, en su momento lo hemos dicho en nuestra comunidad, está escrito en Sabiduría, capítulo 16, versículo 20. Léetelo, Sabiduría 16, capítulo 16, versículo 20. Tenemos que madrugar, levantarnos temprano, quitarnos las cobijitas, porque como dice ese adagio popular, al que madruga Dios le ayuda. Es verdad. Si tú tienes esa comunión con el Espíritu Santo, luego Él, ¿qué va a hacer? Nos va a enviar. ¿Pero a qué nos va a enviar? La buena noticia. Mira lo interesante que le pasa a Santiago. Tiene que hablar de su experiencia con Jesús. Porque si no conoce, no tiene esa experiencia con Jesús, acuérdate que el etíope está leyendo un pasaje de Isaías que tiene que ver con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Los judíos actualmente leen ese pasaje y no lo entienden. Están esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, mientras que tú y yo sí lo entendemos porque sabemos que está haciendo mención a nuestro Señor Jesús. Y precisamente Santiago debió haber tenido esa común unión, por eso era que yo te decía que estabas hablando del segundo, no estaba refiriéndote al Espíritu Santo, pero aquí es el tener esa comunicación, esa relación personal, haber tenido ese encuentro personal con nuestro Jesús de Nazaret, con ese Jesús vivo, resucitado, con ese Jesús que uno le impacta en su corazón y decir, Señor, ahora sí, esa efusión que yo tengo en mi corazón, que la proporciona el Espíritu Santo, y conocemos de nuestro Señor Jesucristo, vamos a dar esa buena noticia, que Él murió por mí y resucitó. Acuérdate lo que tú dices en la Eucaristía y no te das cuenta, mi hermano. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. O sea que tú allí en ese momento ya estás diciendo, yo soy un misionero y no te das cuenta. Cuando dices en la Eucaristía, anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. O sea que si yo anuncio su muerte, ya estoy siendo misionero. ¿Sí se dan cuenta? Entonces estamos llevando esa buena noticia de que Jesús dio la vida por mí, que Él resucitó. Fíjate lo interesante, Moni. ¿Qué te parece ese segundo punto? Pues sí, precisamente da respuesta al mandato que está establecido, que se escribió allí en Mateo capítulo 28, versículo 20, que habla de, dice, 28, 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 20, que hab
Dice, el versículo 19, Mateo 28, versículo 19, que dice, vayan pues a la gente de todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, esta es la gran comisión. Y básicamente miremos que en este pasaje Felipe fue e hizo lo que el Señor los había enviado a transmitir el mensaje, tanto así que transmitió el mensaje que terminó el etíope siendo bautizado, porque fue bautizado en esta... pues apenas fueron explicadas las escrituras y demás, porque él tenía que seguir su camino, y pues Felipe estaba en otro sitio además. Entonces, esa es una de las cosas que es importante que nosotros miremos. O sea, un misionero debe cumplir con la gran comisión, y la gran comisión es realmente dar las buenas nuevas de salvación, y que aquellos que no conozcan de nuestro Señor realmente lo conozcan, se arrepientan del pecado y puedan ser bautizados. Hay unos que ya siendo bautizados se han alejado del Señor y ha permitido el pecado, entonces es poderlos volver a llamar a la gracia de Dios, y entonces que haya arrepentimiento y vuelvan al camino del Señor de la salvación. Entonces el misionero tras esa vivencia que tiene consigo, pues de sí mismo, con su experiencia personal, él está enviado para que los que escuchan el mensaje realmente se acerquen al Señor. O sea, tiene una misión específica, el misionero tiene una misión específica, y es que volvamos a la presencia de Dios. Volvamos a ser esos hijos amados de Dios, que podamos ser bautizados, que podamos hacer claridad en nuestro bautizo, y no solamente eso, sino que de verdad nos alejemos del pecado y vivamos en la gracia como lo quiere nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos eso. Para eso nosotros tenemos que realmente estar todo el tiempo, o sea, realmente nosotros tenemos que buscar estar, o sea, en ese proceso de preparar nuestro corazón, de que nuestro corazón realmente esté con Dios, conocer las escrituras, realmente aplicar las escrituras, porque es necesario que nosotros, si nosotros vamos a transmitir ese mensaje, nosotros también tenemos que vivenciar ese mensaje. Si yo no vivencio ese mensaje, mis palabras van a ser falsas, y si mis palabras son falsas, no hay ese verdadero arrepentimiento que se pretende de las personas, porque nosotros no transmitimos palabras, nosotros estamos transmitiendo son espíritus. Y el espíritu, si estamos en el Espíritu de Dios, nosotros estamos transmitiendo al Espíritu de Dios. Pero si nosotros no estamos en esa comunión con Dios, nosotros no estamos transmitiendo al Espíritu de Dios, sino otros espíritus que desafortunadamente no llevan a las personas al arrepentimiento. Entonces, por eso es que es tan importante para nosotros esa preparación de nuestro corazón, de tal manera que nosotros realmente siempre nos veamos aceptos ante la presencia de Dios, que estemos en la gracia del Señor, para que de verdad podamos ser usados conforme a lo que Dios quiere en las otras personas. Ok, entonces ya llevamos dos, ¿verdad? Primero, la comunión con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, cuando tenemos esa unidad y esa sensibilidad con Él, Él nos va a orientar, nos va a guiar y nos va a enseñar, y nos va a colocar las palabras en nuestra boca. Segundo, tener una experiencia personal con nuestro Señor Jesucristo, conocer del Señor Jesucristo. Porque si no lo conozco, pues, ¿de qué voy a hablar? Y para conocerlo, bien decía Mónica, uno, a través de la lectura de la palabra, estudio la palabra, y lo segundo, a través de la oración. Es importante conocer al Señor Jesucristo. Conocerlo en nuestra iglesia constantemente, nos enseñan a través de las catequesis, a través de los grupos, nos enseñan la presencia de nuestro Señor Jesucristo, quién Él es, inclusive en la Eucaristía de igual manera. Qué hermoso sentirlo allí plenamente. Sino que se me olvidaba decirte algo, y que es importante para ese segundo punto, que nosotros también, o sea, yo sé que el Señor nos lleva a que nosotros tengamos una relación, pero también en ese proceso de tener esa relación, que nosotros nos preparemos también, porque imagínate que seamos enviados, pero no tengamos la experiencia del manejo de grupos, de haber compartido con las personas en la iglesia y demás. Acordémonos qué sucedió con nosotros
precisamente lo que pasó con nosotros precisamente frente a que en el tiempo que estuvimos en el trabajo nosotros, ¿sí? En ese tiempo la realidad es que el Señor nos ponía a trabajar con los grupos, con los jóvenes, con las familias, transmitiendo un mensaje, llevando a las personas al arrepentimiento. Entonces, eso es lo que el Señor quiere que nosotros también en este segundo nivel nos podamos compartir, o sea, como prepararnos con las personas, ¿sí? Prepararnos con grupos, empezar a hacer esos pinitos, ¿cierto? De compartirle a las personas, porque imagínate que uno sea bien tímido, que uno no le tenga terror a hablar en público y que uno, por ejemplo, como me pasaba a mí inicialmente, yo no hablaba en público, entonces sí hablaba muy bien, pero yo sí no. Y entonces imagínate que nos hubiera tocado ir así de misión, no, sería una catástrofe. El Señor a través del trabajo y utilizando también nuestra preparación de profesional, o bueno, hay personas que se preparan de otra manera, no importa, pero sí se ha tenido un tipo de servicio a la iglesia, se ha tenido una preparación de transmitir un mensaje de tal manera que ya se tiene una experiencia, ¿sí? Porque en los grupos uno encuentra muchas cosas, muchas personas, y es importante uno tener esas experiencias, esas pequeñas experiencias de, por ejemplo, te reúnes en oración, estudias la palabra, te reúnes a hacer unas dinámicas, entonces todas esas cantidades de cosas, todo eso son la forma como el Señor nos va preparando, no solamente es estar en ese contacto con la palabra y todo eso que es fundamental, sino que esa palabra uno la vaya empezando a transmitir, Rafa, porque es necesario transmitirla para uno poder después hablar a cantidades, ¿no, amor? Claro que sí. Entonces, en esa experiencia personal, pues lo obvio que tenemos que estarnos movilizando, porque la experiencia personal no solamente implica, oh, ya, tal cosa, sino que también de igual manera también nos relacionemos en nuestros grupos sociales, que nuestros grupos de parroquia que allí nos van a enseñar. Para ser un misionero, yo pienso que lo más importante de todo, que es este tercer punto, es tu disposición. Tu disposición. Porque fíjate algo tan importante. Mónica ya lo está anticipando. La disposición de tu corazón para ser misionero. Porque bien cuando se le habla al profeta y el profeta dice, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí. Sí, envíame aquí. O habla que tu siervo escucha. Y fíjate lo importante, que tengas tú esa disposición. A mí me llamó mucho la atención estudiar lo del profeta, el que los fue tragado por la ballena. ¿Cómo se llama? Jonás. Profeta Jonás, porque él tuvo disposición, pero de salir corriendo. Sí, salió huyendo. No quería acercarse a Nínive. No quería acercarse a Nínive porque no lo iban a escuchar. Porque, listo, yo voy a predicarle a este pueblo para que se arrepienta. Porque entonces va a traer la catástrofe y el pueblo se va a morir, se va a ir para el infierno. Entonces yo voy a predicar. Y si la gente se convierte... Y si no quiere escuchar y todo. No, y si todos se convierten, y entonces yo voy a quedar, ¿será que sí? Si se convierten, entonces no pasa nada, entonces van a decir que yo era mentiroso. Claro que yo era mentiroso, porque no creyeron, porque creyeron. Entonces entró en esa polémica Jonás. Entonces es tener una disposición. O sea, recuerda, el Espíritu Santo te guía, te orienta, tienes esa comunión con el Espíritu Santo, conoces de nuestro Señor Jesucristo a través de esa vivencia personal en tus comunidades, en tus grupos, en tus retiros, a través de la palabra, a través de la oración, y luego tienes que tener una disposición, mi hermanito. Porque si no tenemos esa disposición en nuestro corazón de querer ir, pues no voy a realmente ser ese mensajero del amor de Dios, porque no tengo esa potencia, esa fuerza, ese dinamismo, ese entusiasmo, esa alegría, sino simplemente voy porque me toca. Sí, pero tenemos esa disposición, que es lo importante, vamos a hacer las cosas. Para eso te quiero ilustrar con un pasaje bíblico de esos 3 hombres, a los cuales se les dio 5, se les dieron diferentes 5, 2 y 1, me parece que fueron así, mi amor. Sí. Entonces, fíjate que se les dieron esos talentos, o se les dieron esas monedas, ¿sí? Yo no sé por qué habla de las minas, ¿no? Pero bien curioso, se les da esos talentos. ¿Y qué sucedió con ellos? El que tenía 5 lo produjo,
El que tenía dos lo puso a producir y el que tenía uno lo escondió porque tenía miedo. Miedo de que como el Dios es fuerte y celoso, entonces lo escondo porque me da miedo de que algo me pase. Entonces fíjate que no había una disposición de servicio. Por tanto es importante que si tú anhelas en tu corazón, deseas ser ese misionero, llevar esa gran comisión, llevar ese encargo, llevar esa palabra viva en tu corazón, tienes que tener una disposición. Porque la disposición, mi hermano, es lo fundamental. ¿Qué saco yo de verdad? Si pueda que yo de por sí no sea un predicador, pero en algo me pondrá el Señor, porque no solamente tengo yo que predicar, porque también está escrito en la palabra que algunos ponen a sembrar, otros a cosechar, otros a regar. O sea, el Señor coloca con los talentos que cada uno tiene. Por ejemplo, unos son para música, no son para predicar, sino a través de la música. Otros por ejemplo, en mi caso, que yo soy más de motivación, ¿sí? Por ejemplo, el motivar y el predicar. Pero me salen muchas ideas para dinamizar actividades. Mónica, en ese sentido, pues, más que dinamizar, no es como su talento en ese No es de aspecto. animar, sino de hacer más magistral. Creo. ¿Sí? El compartir la palabra, el tener esa palabra de conocimiento, o sea, de tener discernimiento de espíritu, de poder ver lo que hay en la palabra, poderla transmitir, una posibilidad de ser maestra, por ejemplo, en el caso de Mónica, el mío es más motivacional, ¿sí? Entonces, por eso nos da talentos, y lo importante es que tengamos esa disposición, porque yo puedo tener el talento y ¿qué? Me quedo con los miedos, porque el mal me va a colocar los miedos. Me va a decir, no, tú no puedes, ¿para qué te vas a poner a hacer? Es que mira tu condición, mira cómo estás de enfermo, mira cómo estás de débil, mira que tú no conoces, mira que tú no sabes, ¿para qué? Mira tu relación de familia. Es lo que a veces sucede, ¿no? Es que mira, no te das cuenta que tu esposo se fue, entonces tú vas a ir a predicar y vas a enseñar si tu esposo se fue. Tienes, por ejemplo, un encargo bien lindo de ser catequista. Porque la catequesis es una forma de misión. No tienes que ir por todo el mundo. Esas son formas que a nosotros nos coloca. Posiblemente te colocará a ti en su momento a ir por el mundo a predicar la palabra. Sí, pero sobre todo el hecho de ir a tu parroquia a enseñarle a unos niños o a enseñarle a unos adultos, sí, eso ya es una forma de misión. Pero si tú vas con una actitud de pereza, de desánimo, no lleva a la presencia viva. Yo le he recomendado una película que me impactó muchísimo cuando estábamos de viaje, Moni, para Colombia, que es El testimonio del Padre Es tú. Es tú. Testimonio del Padre es tú, de cómo él se enfrentó. Por ejemplo, es bien curioso, hay una escena muy interesante donde él va con un hermano de su proceso de formación como sacerdote, él es seminarista y se va con otro seminarista a la cárcel. Entonces, el seminarista el que tanto conocía y que desde pequeñito estaba siendo formado para ser sacerdote porque su papá y su mamá los escogieron para ser sacerdote, el Padre es tú no. Él era peleonero, tomatrago, mujeriego, ateo, y cuando llega a la cárcel todo el mundo se ríe del otro. Entonces él sentado, porque era enfermo, tenía una enfermedad, el Padre es tú confronta a los presos, pero los confronta con una autoridad y los dejó callados, Moni, con esa fuerza que tenía en su corazón. La primera predicación de él se quedó mirando el Cristo y se quedó hablando de su vida, ¿sí? Y empezó a hablar, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entonces porque él le dio una bofetada al Señor, le dio un golpe. Estaba en un cementerio y por ahí estaba medio borracho y le pegó su golpe a una estatua, ¿no? Pero entonces después la veía, él se reía precisamente de todo lo que él pasaba. Y fíjate cómo tiene esa actitud tan bonita, porque tiene esa fuerza, ese ímpetu, esa alegría, ese deseo de predicar, y no le tiene temor. Incluso económicamente no tenía los medios, y él confronta directamente incluso hasta el obispo, lo confronta para él ser un sacerdote y anhela ser sacerdote, y se niega inclusive a estar enfermo para no ser sacerdote, y así enfermo fue sacerdote, y Dios lo utilizó de una manera tan sobrenatural que hasta estoy hablando de él, de su testimonio. Y la actitud, porque acuérdate que es bien importante que si tú anhelas en tu corazón, ese anhelo que hay en tu corazón, Dios te lo premia y Dios te lo coloca. Pero a veces uno se pone a decir, pero Señor, ¿dónde? ¿Qué día estábamos hablando con Ruth, que es la presidenta de nuestra comunidad? Y a propósito, yo después en su momento
a nuestro canal de YouTube y a subir un video que hicimos con ella. Precisamente ella decía, ¿te acuerdas que ella decía que cómo era, tenía que ella servirle, ¿no? A la gente sí era así más o menos lo que ella decía. Entonces le decía, bueno, Señor, yo quiero servirte, yo quiero ser esa enviada, yo quiero llevar a las almas, yo quiero empezar por todo. Dijo, pues entonces, ¿quieres ser misericordiosa? Pues empieza a mirar lo que viene atrás, ¿sí? ¿Quieres ver todo lo que hay en la parte de atrás? Recuerda lo que ella decía, mi amor. Todo lo que hay atrás, en la parte de tu familia, en la parte de tu servicio con las personas, de la caridad que hay con los hermanos, la caridad que hay en tu trabajo, con tu familia, con todo eso. Entonces, ¿quieres ver eso? Pues empieza con lo de atrás, porque yo todo el tiempo estoy ahí pendiente. ¿Quieres ver al pobre, al mendigo? Míralo ahí. Ahí detrás tuyo está todo el santísimo tiempo, estoy yo detrás de ti. Es que quiero tener una relación personal contigo. Pues, ¿quieres tener una relación personal conmigo? ¿Quieres que yo te hable? Pues mira a tu familia, mira a tu alrededor, mira a tu próximo. Ahí estás completamente. Entonces, eso me pareció tan llamativo por parte de lo que nos decía Ruth. ¿Qué es eso? Ser misionero es tener una actitud de misionero. Ser misionero tiene una actitud de querer llevar la buena noticia al primer ministerio de todos, que se llama la familia. Si tú no lo haces en casa, mucho menos que lo vas a hacer afuera. Como dice, si no eres fiel en lo poco, en lo mucho. Si te eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá. Claro que sí. Y lo poco es la familia. Es la familia, y empezar con la familia, empezar con tus hijos. ¿Cómo está la relación con tus hijos frente a la parte espiritual? Es que ellos no quieren escuchar, no quieren ir a misa. Sí, entonces tú tienes que imponérselo, pero como no enseñaste eso, pues ahora te toca utilizar estrategias bonitas de oración, de coquetería, para claro. Dios. Entonces entrar con ese gusto de poder empezar, con esa actitud hermosa de poder llegar a tu familia, a tus hijos que no quieren creerlo, pero primero tu testimonio. Sí, dar testimonio, cómo es de importante, porque la actitud es algo importante, pero lo otro es tu testimonio, Moni. Y una de las cosas, precisamente, Rafa, para que tú puedas dar testimonio, tú te vas reuniendo, debes ir rodeándote de personas. Sí, de personas que estén también de acuerdo, que quieran aprender, que quieran conocer, que quieran sanar, que quieran de pronto seguir unos pasos como tú pudiste haberlos llevado para acercarse a Dios. Entonces es muy importante irte relacionando con las personas. O sea, tú no puedes ser un misionero si no tienes relación con las personas. Tú no puedes ser un misionero si no te contactas con personas. O sea, de alguna manera tienes que desarrollar esa capacidad de estarte comunicando con las personas. Entonces sí es importantísimo eso, porque tu testimonio es el que vas a tener, o sea, es el que tú vas a transmitir. Y ese es el que te va a llevar a las diferentes partes. Entonces, es muy necesario esos vínculos que establezcas de oración y demás para poder transmitir el mensaje que tienes que llevar. Ser testimonio, si tú lo lees en 1 de Pedro capítulo 3, allí vas a encontrar que tu testimonio, sin que hables, santifica. Sin que hables. Y realmente el testimonio, ¿cómo es de importante en un misionero? Tienes que dar testimonio. Porque recuerda que y eso nosotros siempre se lo decimos a las comunidades, cuando te pongas a invitar a alguien a predicar la palabra en tu comunidad, verifica muy bien a quién traes, porque no estás transmitiendo un conocimiento. Esa persona no transmite un conocimiento, transmite un espíritu. Pero eso hay que ser cuidadosos, porque realmente el testimonio de la persona es importante. A mí me llama mucho la atención cuando trabajamos con las chicas en el instituto, en la cárcel de menores, que yo tengo el testimonio ahí en YouTube, que se llama el testimonio de Charlotte. Lo pueden encontrar Rafael Aníbal Cortés allí en YouTube, testimonio de Charlotte. La niña ejercía la prostitución y consumía droga. Fue tan particular porque ella, estando detenida en la institución donde nosotros trabajábamos, ella vienen unas personas que habían estado en proceso de desintoxicación, que estaban en proceso estaban haciendo proceso de desintoxicación frente al problema de la droga en una comunidad terapéutica, y ellos empezaron a hablar, y lo más curioso fue que ellos empezaron a hablar de su experiencia con la droga, y se quedaron mucho tiempo hablando de su experiencia con la droga, Moni, como si se estuviera deleitando, y tan curioso ella decía, fue tanto el impacto de la experiencia que ellos decían, de todo lo que les había producido
la droga en ellos, que a mí no me importó que ellos hablaran de Jesucristo. A mí lo que me importó fue sentir la misma sensación que ellos experimentaban con la droga. O sea que se dio un efecto contrario con respecto al testimonio. Porque el testimonio lo que hizo fue llevar a esta niña a consumir y a tener y despertarle en su interior el deseo de consumo. Entonces, ¿por qué? Porque ese aparente misionero estaba llevando, no había sanado su corazón y estaba llevando simplemente de una u otra forma el gusto por el consumo de la droga. No había cortado con eso. Entonces, ¿qué hacía? Que su testimonio aparentemente estaba dejando de consumir por un tiempo, pero eso no quiere decir que ya estaba sano su corazón, sino que le estaba reflejando en su interior esa herida que traía. Es que precisamente tú lo estás diciendo claramente, Rafa, y es que eso, cuando una persona simplemente hace las cosas por voluntad, pero no ha tenido un encuentro con el Señor, como lo hablamos en el primer punto, pues no va a dar un testimonio real. Una persona que tiene su encuentro real sabe que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. No estará batallando con esa situación porque sabe que en él está el Espíritu Santo. Entonces estaría ofendiendo al Espíritu Santo en consumo y hablar de toda esa cantidad de cosas y querer recrearse en esto es precisamente estar trabajando en sus fuerzas, tratar de superar una situación personal de manera voluntaria, de yo me siento grande porque yo lo he podido controlar, pero cuando no se ha tenido esa experiencia con el Señor, no hay esa transmisión real de un testimonio. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en las diferentes comunidades cuando se inviten personas, porque de verdad debemos conocer bien el testimonio que tienen y de verdad que ellos reporten esa experiencia con el Señor, reporten esa experiencia con el Espíritu Santo, porque solamente superar las cosas por superarlas en las fuerzas humanas se está trabajando de pronto otro tipo de espíritu de soberbia, de vanagloria y otra cantidad de cosas que pueden estar encubiertas. Perfecto, y vamos entonces con un quinto punto. Recuerda, ya vamos con 4 puntos. A ver, primero el Espíritu Santo. Segundo, la experiencia con Jesús. Tercero, tu actitud. Cuarto, tu testimonio. Quinto, para ser un mensajero del amor del Señor, del ejército de Dios, es tan importante que haya una verdadera convicción, una fe, una creencia plena en el Señor Jesucristo. Porque no simplemente se dictar una conferencia por dictarla, no es llevar un conocimiento, porque no se lleva un conocimiento, porque realmente es tener una experiencia, tener esa fe plena en el Señor. Porque mira lo que dice tan lindo Juan en la primera carta de Juan, mira lo que dice tan hermoso. Les escribimos a ustedes acerca de aquello que ya existía desde el principio, de lo que hemos oído y de lo que hemos visto con nuestros propios ojos. O sea que a Juan, y si tú lees, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, es igual. Ellos dicen de la experiencia que yo tuve. O sea, la fe que yo tengo, de eso voy a dar, de eso voy a hablar, de esa fe que está en mi corazón. O sea, por tanto, yo lo único que hago es simplemente ser un canal de bendición donde corran los torrentes de agua viva de nuestro Señor Jesucristo. Que sea el Espíritu Santo el que me lleve. Por eso esa comunión con el Espíritu es tan importante, porque yo solamente soy un borriquito. Y Él se encarga de ponerme las palabras precisas en mi boca a través de la experiencia mía de vida que yo he tenido en mi propia vida, y de eso voy a hablar. De esa fe que hay en mí, de lo que yo creo. Porque acuérdate que fe es la esperanza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza. Sí, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, fe es escuchar, el oír y el oír la palabra. Así es donde se activa la fe. Por tanto, la fe es tan importante en un misionero, pero tan importante porque ¿qué sacamos? En últimas, Jesús, el Espíritu Santo, es el que hace la obra. No tanto es porque yo tenga el don de sanidad. Yo solamente soy un borriquito. Y la sanidad se da simplemente porque el Espíritu Santo me utilizó para que hubiese sanidad. Porque la sanidad la hace Él. ¿Sí? El milagro lo hace Él. Yo solamente soy un instrumento y Él es el que actúa y Él es el que opera. Nuestra misión como
misioneros de la familia, es ir restaurar corazones, restaurar familias. Él se encarga de restaurarlo. Nosotros lo único que hacemos es llevar esa buena noticia a través de los chistes bobos míos. Eso me dicen siempre, que mis chistes bobos, ¿sí? Chistes bobos de mi papá, como dice mi hija, y a través de la experiencia de vida nuestra como familia, llevar esa experiencia, esa buena noticia para restaurar los corazones. Pero de eso tenemos fe. ¿Por qué? Porque nosotros damos testimonio de que el Señor restauró nuestro corazón. ¿Qué te parece, mi amor? Me parece súper espectacular, pero hay un punto que no nos puede quedar por fuera, Rafa. Y el punto que no nos puede quedar por fuera es que tú debes pertenecer a una comunidad. ¿Por qué razón? Porque a veces el llanero solitario, ¿no? Se va solo, ¿no? Yo soy el que puedo. No, tú debes tener un respaldo en la comunidad, en una iglesia. ¿Por qué? Porque deben dar fe de que te conocen, de que sí eres alguien, que hay un respaldo de la iglesia, ¿sí? Que de alguna manera te envía, te respalda si hay una situación, te respaldan con oración, te respaldan si se da alguna situación particular. Entonces es muy importante el que tú pertenezcas a una comunidad, que tú pertenezcas a una iglesia, que tú de verdad te estés reuniendo en tu parroquia, reuniendo en tu grupo. O sea, porque hay personas que quieren, ser misioneros, pero son como por allá aislados y entonces como que nadie los conoce, como que de dónde son, qué tal cosa. Nosotros pues gracias a Dios nos conoce bastante la comunidad de los terciarios capuchinos, que bastante tiempo les dimos para conocernos y bueno, ya nos han ido conociendo en las parroquias que ya hemos tenido el privilegio de compartir nuestro testimonio, pero sí es importante pertenecer a una iglesia, que hagas parte de esa iglesia. No puedes ser solo, o sea, de por sí la misión implica mucho ataque espiritual, además de todo, porque tú vas a ir a llevar un mensaje para convertir a las personas, para que mantengan firmes, para que se alejen del pecado, etcétera. Eso implica que hay una oposición fuerte del enemigo, entonces tú necesitas pertenecer a una comunidad que te respalde con oración, que te respalde en lo que tú vayas a necesitar y si llegado el caso, si te necesitas que te den la mano también. Entonces, por eso que no puede ser el llanero solitario, no lo puede ser, porque no es así. Ahorita que después de la pandemia, que las personas prefieren como la iglesia a la distancia, ¿no? Entonces la iglesia solamente por el internet, la iglesia solamente por el YouTube, además de todo. Entonces nos están congregando en sus parroquias y eso no es bueno. Es importante que ustedes vuelvan a las parroquias, que vuelvan a ser parte de los grupos y que sigan creciendo, porque es un respaldo que ustedes van a tener también como misioneros que pueden ser. Ok, entonces fíjense lo interesante. Tú quieres ser un misionero. Yo te propongo 3 dones. 3 dones. Esos 3 dones ya los incorporamos en nuestra comunidad para que los empecemos a fortalecer mucho en nuestra comunidad, que se llama Shekhinah la Misericordia. Son 3 dones hermosísimos que yo te los propongo como un misionero. ¿Quieres ser un misionero? Más que el don yo te lo propongo yo, una cuestión muy personal mía. Más que estar buscando de pronto ser aquel mensajero que va a sanar a los enfermos, creo que eso ya el Señor lo da por sí, porque Él es el que obra. Pero para ti, yo te recomiendo estos 3 dones. Te lo recomiendo de corazón. Eso te va a mejorar la vida familiar de una manera impresionante. Te va a mejorar la vida con tus hijos. Va a mejorar mucho la relación con tus compañeros de trabajo. Y sobre todo que vas a empezar a experimentar una paz sobrenatural en tu corazón, mi hermano, mi hermanita. Primer don, palabra de conocimiento. Ese don es espectacular. La palabra de conocimiento te va a dar la posibilidad de mirar corazones, de mirar qué hay en el interior de las otras personas. No me voy a cansar de estar repitiendo una y otra vez. Palabra de conocimiento. Ponte tú a pensar en tu relación de pareja. Ponte tú a pensar qué hay en el corazón de tu esposa cuando se comporta de una manera determinada, o en el corazón de tu esposo. ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué es lo que hay? Más que mirar los aleteos del pavo real,
más que mirar de pronto sus comportamientos, porque el comportamiento simplemente refleja lo que hay en su interior. Las palabras, acuérdate de lo que dice la palabra, dice que la abundancia del corazón habla la boca, o sea, tengo que mirar la abundancia, qué es lo que hay en el corazón. ¿Cuáles son las heridas? Porque hay unas personas que están súper heridas en su comportamiento. Si yo tengo esa visión de lo que hay en el corazón de la gente con la palabra de conocimiento, te aseguro que uno va a ser espectacular. Tú vas a dictar una conferencia o vas a estar en tu familia y fácilmente vas a hacer una enseñanza. Y si tú ves lo que hay en el corazón de la gente, perfectamente te dejas llevar por el Espíritu Santo a través de tus vivencias y puedes hablarle a esos corazones necesitados. Puedes tener de pronto un discurso muy bien elaborado, pero si estás con el Espíritu Santo, ves los corazones y ves la necesidad de ellos, automáticamente tu discurso puede cambiar y te dejas llevar por el Espíritu Santo. Palabra de conocimiento. Segundo don, espectacular. Convicción de pecado. Conocer qué es lo que hay en tu interior, qué es lo que hay en tu corazón, qué es lo que no has podido sanar, qué es ese fantasmas del pasado que todavía te siguen atormentando, que incluso están afectando tu vida familiar, tu vida matrimonial, tu vida con tus hijos, tu vida personal. Andas en depresión, andas en ansiedad y no sabes por qué. Convicción de pecado. Qué interesante. Y el tercer don de un misionero, considero yo que es el santo temor de Dios. No ofenderlo con nuestras actitudes, con nuestros gestos, con nuestra relación con las personas. Ese santo temor de Dios. ¿Te imaginas tú como misionero? Ponte a pensar. Con esos tres dones. Palabra de conocimiento. El segundo, convicción de pecado. Y el tercero, el temor de Dios. El resto que se dé por añadidura. Si hay que liberar, libramos. Si hay que sanar, sanamos. ¿Por qué? Porque yo soy solamente un instrumento. ¿Por qué? Porque estoy plenamente sumergido en la presencia de Dios y Él hace su obra. Él hace su obra. ¿Acaso yo tengo que decir, aléjate de mí, Satanás, yo te imploro, Espíritu Santo, que liberes a esta persona? Si la sombra de Pedro sanaba, si la sombra de Pedro liberaba, solamente la sombra. Él pasaba sin decir nada, caminaba, pero la gente creía precisamente porque él era un hombre de tanta fe, un hombre de convicción, un hombre en el cual la gente le creía y solamente con la sombra sanaba. ¿Qué te parece? Tremendo, Rafa, tremendo, porque sí hace falta mucho esos dones para que solo por ser un buen cristiano son necesarios, solo con eso. O sea que si tú vas a ser misionero, es importante que los tengas. Bendito sea mi Dios. Bueno, hoy mi esposa estuvo como bajita de palabra. En otros tiempos ella habla mucho, pero me tocó a mí hoy ser la persona que más hablaba. Pero de todas formas, ser misionero creo que es una experiencia muy bonita. Y te quiero hacer una pregunta ya para finalizar, mi amor. ¿Cuál ha sido tu experiencia bien significativa como misionera? De todas las experiencias que has tenido, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención y te ha impactado? Yo pienso que lo que más o sea, se agrada a uno más bien, se agrada a uno es ver cómo las personas se acercan después de retiros, después de charlas, eh, y, y, y se hablan y nos hablan, mejor dicho, me dicen o nos dicen de que son las oportunidades que se van a dar frente a la vida, frente al matrimonio, las oportunidades de volver a iniciar, a tener esa esperanza. Entonces, yo creo que eso es lo más hermoso cuando uno ve que ha devuelto una sonrisa, ¿no? Que de pronto esa persona que veía que ya no había chance, que no había oportunidad, y resulta que se va con una esperanza de continuar, de ser esa persona guerrera para seguir luchando por alcanzar sus hogares para Dios. A mí me parece sí es lo más significativo y estoy de acuerdo contigo, Moni. Por ejemplo, una de las últimas charlas que tuvimos allí en Estados Unidos, en una ciudad, nuestro encargo es llevar la presencia de nuestro Padre Dios como Shekinah, presencia viva de Dios. Y fue tan particular porque en eso siempre se enfocan nuestras charlas. Hablamos de muchas cosas, pero el centro de todas nuestras charlas es la experiencia personal con nuestro Padre Dios. Y a lo último, que se acerque un hombre con muchas dificultades, se acerque y diga gracias llorando. Gracias por su charla, fue mi vida que se reflejó allí y me está dando una esperanza
y que se acerquen a uno y le dan un abrazo y le digan a uno gracias, es espectacular. De verdad, yo no sé qué sentirán los artistas cuando les aplauden, no sé qué sentirán porque a nosotros no nos aplauden. Sí, por ahí hay un chiste que yo digo alguna cosa boba y nos aplauden, Sí. pero de por sí nosotros no recibimos aplausos como tal. Pero y que no lo recibamos, no, básicamente, y que lo tampoco reciba Dios. Sí, que lo reciba el Señor, eso es. Pero realmente no hay aplausos. Pero, o sea, ahí es raro. Pero a mí me impresiona mucho cuando alguien se acerca y uno dice, bendito sea mi Dios. Bendito sea mi Dios. Valió la pena haber exagerado de pronto con tantas cosas, porque involucramos muchas cosas en nuestras charlas, pero valió la pena realmente haber hecho la obra. ¿Te imaginas tú en tu casa tan linda, tan hermoso en tu casa? Tú como misionero, porque eres un misionero, porque ya tienes ese encargo, porque conoces la palabra y has conocido cada vez más del Señor. Tú como misionero, tal vez no tengas que ir a las naciones así en físico, pero tal vez lo haces virtualmente como en nuestra comunidad. Y que tú escuches un testimonio de cómo las personas cambiaron por la palabra que tú dijiste. Eso es espectacular. Eso es espectacular. Bueno, pues entonces, a ser misioneros del Señor, hacer esos, enlistarte en las filas de nuestro Padre Dios para esa buena batalla. Y no le creas a lo que el mundo está mostrando. No le creas al mundo. El mundo dice que hay una cosa aquí, que hay una cosa allá, que desastres por aquí, desastres por allá. Créele a la palabra, porque yo confío en Dios y yo le creo a la palabra. Un fuerte abrazo para todos. Dios me los bendiga. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo.